Bienvenidos todos, bienvenidos también todos aquellos que están conectados en línea y los que están también viendo esta grabación. En el nombre del Señor Jesús, sea Él hablando en nuestros corazones, porque solamente Él puede cambiar con su palabra. Los discípulos dijeron: ¿a quién más iremos? Opciones habían, pero los discípulos reconocían que solamente Jesús tenía palabras de vida. Opciones hay, pero la iglesia siempre debe venir a Jesús. A Jesús. Estaban Moisés representando la ley. Estaba Elías representando a los profetas. Pero la voz del cielo dice: Jesús, Él es mi Hijo, a Él oíd. Gloria a Dios por Elías, gloria a Dios por Moisés. Pero ellos hablaron de Jesús. Amén. A Jesús tenemos que ir. ¿Qué tal si le pedimos en oración hoy al Señor: venimos a tus pies, Señor Jesús? Enséñanos y háblanos. Porque somos propensos a fallar. Somos propensos a olvidar. Pero solamente tú puedes hacer la operación en el corazón, Señor Jesús. Por eso venimos a ti, fuente de vida. Padre, que mi exposición sea de Jesús. Aún en un tema tan difícil como el que vamos a exponer, Señor, Jesús sea visto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Una vez más, bienvenidos. Estamos en la serie Terminado está, según el profeta Isaías. Terminado está, según el profeta Isaías. Y el tema de este mensaje es, y por favor anótelo: no como el mulo. Okay. No sabe, una de las cosas que más me costó de este mensaje fue ese tema. No como el mulo. Ahora, después que ya lo había pasado a los hermanos de altares devocionales y a los hermanos de interpretación, porque siempre el mensaje tenemos que pasarlo a ellos para que puedan hacer también su preparación, tanto en el altar familiar como en interpretación al inglés. Después de que les pasé a ellos, ya me di cuenta que ese tema se puede interpretar de dos maneras. ¿Sí? No como el mulo o no como el mulo. ¿Sí? Porque el como puede ser como verbo comer o puede ser como la palabra de comparación, como, ¿verdad? Entonces, pero sea el Señor hablándonos a través de este mensaje. Este título se va a entender en el transcurso, no se lo explico ahorita, porque en el transcurso usted va a entender el porqué de este título un poco curioso. No como el mulo. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me sucede, y yo quiero que también sea honesto. A mí me ha sucedido que al ver muchas veces la palabra y sobre todo los libros proféticos, sucede que cuando yo voy y me encuentro con ciertos pasajes, prefiero pasar de largo. Porque o no entiendo, o eso que se está diciendo está muy duro, que Señor, eso no ha de ser para mí. Eso está muy fuerte, que mejor lo paso y lo salto. No sé si les ha pasado eso a los que leen la palabra del Señor. Amén. Porque los profetas presentan muchas veces oráculos, mensajes que son juicios de Dios. Y la pregunta que le he hecho al Señor, porque Isaías presenta muchos de estos mensajes que son juicios: Señor, ¿cómo entiendo este mensaje? ¿Qué implicación tiene esto para mí? ¿Será que un Dios bueno puede castigar de esta manera? Y el propósito de este mensaje es llevarnos a responder esa pregunta. Básicamente es entender el carácter de Dios y cómo ese Dios trata con un pueblo que Él escoge. Somos un pueblo del Señor, escogido por Él. ¿Cómo Dios trata con ese pueblo que Él ha escogido? Entonces, es de lo que se trata este mensaje.
Básicamente, Dios escogió a un pueblo para caminar en relación con Él. ¿Qué es Israel? Israel es un pueblo. Dios los llama. ¿Para qué? Para que caminen en una relación con Él. El primer punto de este mensaje que quiero que anote, por favor, es: el Señor llama a un pueblo para Él. El Señor llama a un pueblo para Él. Señor llamó a una nación, a una familia en especial, a Abraham y su familia, para extender lo que es su bendición a través de esa familia a todas las naciones de la tierra. Pero este es el plan, este plan de extender la bendición no empezó con Abraham, empezó con Adán, con el primer hombre. Recordemos que fue el plan de Dios en Edén, que la raza humana caminara con Dios. En Edén, ¿qué pasaba? El hombre y la mujer caminaban con Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? Génesis 1:28 dice: para que se multipliquen y esta bendición sea extendida a toda la tierra que estaba vacía. Dios llenó un huerto con toda su abundancia para que el hombre y la mujer extendieran, se multiplicaran con esta bendición en toda la tierra. Porque Dios es un Dios abundante, porque Dios es un Dios lleno en sí mismo y Él necesita dar. El carácter de Dios es un Dios que busca dar, mostrar su grandeza, mostrar su gloria. ¿Por qué Dios creó las cosas? ¿Por qué Dios hizo el universo? Porque estaba tan lleno en sí mismo que Él necesitaba expresar su gloria. Y Él necesitaba expresar su grandeza. Pero sabemos que el hombre pecó, se rebeló y perdió la bendición. Y al perder la bendición, sabemos que él fue influenciado por el mal, influenciado por la serpiente. Pero Dios no terminó allí su plan. Porque recuerden, el plan de Dios es extender lo que Él es, su carácter, su gloria, su bendición. Dios llamó a Abraham entonces y a su familia para que a través de ellos Dios restaurara esa bendición que se perdió en el Edén. Ahora, Abraham, tú la vas a extender por medio de tú y tu simiente, tú y tus generaciones. Tu familia va a ser bendición a todas las familias de la tierra. Entonces Dios llama a Abraham y su familia, y esto lo vemos en Génesis, en algunos capítulos 12, 17, 15. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Para extender su bendición, para extender su gloria y para mostrar su gloria. ¿Por qué hoy existimos nosotros como iglesia? Porque Dios le ha placido extender su bendición en este barrio, en esta ciudad, en esta comunidad. Ese es el plan de Dios, extender su bendición a las familias, a las naciones. Después de Abraham viene el Éxodo, el libro de Éxodo. Y al inicio del libro de Éxodo vemos cómo este plan se va cumpliendo para Israel, porque el testimonio que da el libro de Éxodo es que Israel era un pueblo fecundo, escúcheme, era un pueblo fecundo, se había multiplicado y estaba llenando la tierra de Egipto, donde fueron a vivir 400 años antes por causa de una hambruna en Canaán. Hubo una hambruna en Canaán y una familia pequeña, la familia de Abraham, liderada en ese entonces por su nieto Jacob, 70 personas fueron a Egipto por causa de una hambruna. Estuvieron 400 años. Al término de esos 400 años que estuvieron en Egipto, eran un mar de gente. Los 70 que habían entrado en Egipto se habían multiplicado. Mire lo que dice Éxodo 1:7. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho. Y llegaron a ser poderosos. Otras versiones suelen traducir esta palabra como llegaron a ser numerosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Se estaba cumpliendo el plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Que la raza humana se multiplique y la bendición de Dios sea extendida a la tierra. Y vemos a Israel en Éxodo
en el libro de Éxodo, estando en una tierra extraña, estaban siendo fecundos, multiplicados y poderosos. A continuación en Éxodo observamos que el mismo patrón de Edén, sin embargo, se repite. ¿Qué es lo que Satanás siempre está queriendo? La serpiente atacó la simiente. La serpiente en Edén influenció a Adán y Eva para que desobedecieran y se rebelaran contra Dios. Ahora vemos aquí en Éxodo que asimismo el enemigo quiere atacar a la simiente. ¿Qué pasó? Vemos que el faraón atenta contra el pueblo de la bendición. Esta vez no era la serpiente. ¿Quién era ahora? Faraón. Porque Satanás está ensañado contra el pueblo de la bendición. Y Faraón esta vez atenta contra el pueblo que llevaba la bendición. Los esclavizó e incluso envió a ahogar a todos los varones, niños hebreos en el río Nilo. Pero Dios maravillosamente liberó a su pueblo de Faraón, porque Dios es un Dios que confronta la maldad de los hombres, redime a los esclavos y los guía hacia la tierra de bendición, para que Él pueda habitar en medio de ese pueblo. Entonces nuevamente Dios trayendo la restauración. Lo vemos. Dios trabaja en patrones. Quiero que se quede usted con esto. Dios trabaja en formas. Sus formas no han cambiado y sus principios sigue aplicándolos a través de la historia. Y vemos que Dios a través de Moisés liberta esa nación, trae la esperanza y la restauración nuevamente al pueblo de la bendición. Entonces este pueblo es libertado, pero apenas ellos ven lo que Dios ha hecho para salvarlos, sucede que el corazón de Israel se endurece. El pueblo que Él salvó, el pueblo que Él había acabado de libertar, murmuraron contra el Señor, contra Moisés y se quejaron. Aún a pesar de eso, la palabra del Señor dice que Dios se dispone a confirmar su pacto con Israel, pueblo al que Él había llamado. Y mire lo que dice Éxodo 19, versículo 4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Dios hablándole al pueblo que había sido liberado. Estaban en el monte Sinaí. Y mire lo que Dios le dice, mire la palabra. Ustedes han visto lo que han hecho lo que he hecho a los egipcios. Mire a este Dios de amor. Ustedes han visto cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído para mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí. ¿Qué van a hacer ustedes para mí? Un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con este pueblo que Él acaba de libertar? A los descendientes de Abraham. Dios está diciéndoles, les invito a entrar en una relación de pacto conmigo. Dios invita a Israel a entrar en un pacto con Él. Y como en todo pacto, Él les da los términos y condiciones de su pacto. Cuando ustedes hacen un contrato, ¿verdad? Que siempre hay cláusulas, ¿verdad? Contratos de trabajo, contratos por trabajos ocasionales, empleos, en fin. Dios en su pacto les dio a ellos, ¿qué cosa les dio? Entonces también las cláusulas, los términos y las condiciones de ese pacto. Dios le da los términos y condiciones. ¿Con qué propósito? Para que ellos sean un pueblo referente en la tierra. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? Dios está tratando de extender su bendición a la tierra. Dios está tratando de que el carácter de Dios pase a todas las familias de la tierra. Pero para eso, a los que Él escoge, a ese pueblo que Él escoge, tienen que ser diferentes.
Ese pueblo tiene que sobresalir, no tiene que ser un pueblo común, porque para común hay suficientes naciones. Dios les dice, estos son los términos y condiciones para que ustedes no sean comunes, para que ustedes destaquen entre las naciones de la tierra, para que ustedes sean un pueblo diferente. Por eso les dice, escuchen mi voz y guarden mi pacto, porque ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa para mí. Dios ha escogido a este pueblo para que ellos muestren en sus vidas. Dios escoge a Israel para que en sus vidas Israel muestre las leyes del pacto, los términos, la enseñanza, la justicia de Dios. Y entonces ellos se conviertan en un reino de sacerdotes para las naciones. Ellos van a ser, en otras palabras, los representantes de Dios para los demás pueblos, mostrando cómo es Dios. Dios iba a restaurar su presencia entre el pueblo y les iba a dar su presencia manifestada en el tabernáculo. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Habitar en su pueblo, que su pueblo destaque y sea bendición para las naciones. Éxodo 19:7 dice que el pueblo aceptó guardar el pacto. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ellos escucharon los términos y las condiciones del pacto y el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y entonces llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Dios les entrega entonces los 10 mandamientos que están allí en Éxodo 20. Son los términos básicos del acuerdo sobre cómo ellos debían relacionarse con su Dios y cómo debían relacionarse unos con otros. Después de los 10 mandamientos, les entregó más mandamientos. Allí mismo, en el Éxodo, les da 52 mandamientos más que explican a los primeros 10 con más detalles. Les da también leyes sobre la adoración de Israel, leyes sobre la justicia social, leyes sobre cómo deben ellos vivir juntos. Todo esto es ¿para qué? ¿Con qué fin les da esto? Para hacer de Israel una nación de justicia y hacer de Israel una nación de generosidad diferente de las demás naciones. Pero Satanás siempre está queriendo atacar al pueblo de la bendición. Pero inmediatamente que ellos reciben los términos del pacto, el corazón de Israel buscó figuras físicas para dedicar su atención. Apenas recibían de Dios esos principios de vida para estar en relación con Él y ser una nación sobresaliente entre las naciones de la tierra y bendecir así a la tierra corrupta. Apenas Dios les da sus principios de vida y poder para que ellos sean diferentes, ¿qué es lo que pasa? Ellos buscaron figuras físicas a las cuales dedicar su atención. Ellos buscaron figuras y objetos a los cuales dedicar su devoción. Se volcaron a la idolatría. Mientras Moisés aún se encontraba en el monte recibiendo los planos para el tabernáculo, Dios le estaba dando los planos para esa carpa donde iba a habitar su presencia, donde iba a morar su presencia. Moisés estaba recibiendo los planos, pero el pueblo abajo estaba volcando sus corazones a la idolatría. Hicieron un becerro de oro, lo adoraron, se desenfrenaron. De esta manera, este pueblo empieza rompiendo los 2 primeros mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Apenas Dios les da los 10 mandamientos y ellos empiezan rompiendo los primeros 2.
Dios se enoja. Y dice la palabra que se disponía a consumirlos en su ira. Pero Moisés intercedió por el pueblo. Moisés apeló a la misericordia de Dios diciéndole en esencia: recuerda la promesa de tu pacto con Abraham. Guarda tu reputación, Señor, entre las naciones. ¿Qué van a pensar las naciones si destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste. Porque Dios le había dicho previamente: Moisés, apártate porque los voy a consumir. Moisés apela a la misericordia de Dios y apela a la reputación de Dios. Y Dios desiste. Dios acepta la intercesión de Moisés, desiste, aunque Dios sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación y promete renovar su pacto. Por primera vez Dios le describe a Moisés su propio carácter en Éxodo 34. Y ese es el pasaje en el cual vamos a permanecer un momento. Éxodo 34. Vamos a Éxodo 34. ¿Ok? Usted va a poner una marca allí porque luego vamos a ir a Isaías. Recuerde que esta serie es acerca del libro del profeta Isaías, pero lo que estoy dando es un fundamento para que entendamos las profecías de Isaías. ¿Ok? Éxodo 34, 6 al 7. Primera vez que Dios declara de una manera tan clara su propio carácter. Mire lo que dice. Entonces pasó Jehová por delante de él y proclamó. Dios pasó por delante de Moisés y esto fue lo que él dijo. El Señor es el nombre eterno, Jehová. Nuevamente repite, el Señor, Jehová. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable, al que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Creo que estos dos versículos son gloriosos. No hay versículos como estos que encierren en pocas líneas lo que es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Podemos volverlo a leer? ¿Qué es Dios? Yahvé, 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 Yad-Hei, Bab-Hei. 3 veces lo dice en este pasaje. Pasó el Señor, Yad-Hei, Bab-Hei. Luego dice, proclamó el Señor. Otra vez, el Señor. ¿Quién es? Es Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Amén. También dice, pero de ese Dios que no tendrá por inocente al culpable. ¿Podrá Dios pasar al culpable? No tendrá por inocente al culpable. Y castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿No es maravilloso esto? Dios guarda su misericordia a millares, pero la maldad solo la visita hasta la tercera y la cuarta generación. Su misericordia es más grande. ¿Y qué es lo que le dice Moisés? A continuación, en el versículo 8, la respuesta de Moisés al carácter de Dios. Moisés se apresuró
a inclinarse a tierra y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Señor, si he hallado gracia, permite que tú vayas con nosotros. Aunque, lea ese aunque por favor, que son importantes esos aunques en la Biblia. Aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión, tómanos por heredad tuya. ¿Qué es lo que Moisés reconoce ante el carácter de Dios? Que el pueblo es un pueblo de dura cerviz. Israel es un pueblo de dura cerviz. Ingratos, tercos, rebeldes. Pero esa no es solo la historia de Israel. Es la historia de la humanidad y es la historia nuestra. Somos ingratos, somos rebeldes y somos de dura cerviz. Al inicio del Éxodo se observa que Faraón es el temible enemigo de Israel, pero al final del Éxodo, Israel es para sí mismo su más grande enemigo. Éxodo inicia con un enemigo llamado Faraón, pero Éxodo termina declarándole a Israel: tú mismo eres tu propio y más grande enemigo, tu corazón endurecido. Su propio pecado es su propia amenaza contra el cumplimiento de su propósito. ¿Qué significa tener dura la cerviz? Hágale al que está delante suyo, hágale así: ¿tienes dura cerviz? Cerviz es el cuello rígido, un cuello duro, ¿ok? Es una figura que se utiliza para describir al que es obstinado y difícil de liderar. El término se usó originalmente para describir a un buey que se negaba a ser dirigido por su dueño. Cuando un granjero unía a dos bueyes en un arado, él los dirigía empujándolos ligeramente con una punta afilada en las patas o en el cuello para que muevan el arado, para que aceleren o para que giren. Un buey que se negaba a ser dirigido de esa manera por el granjero se le llamaba duro de cerviz. Un animal o persona duro de cerviz es aquel que se niega a girar la cabeza para empezar a seguir un camino diferente. En otras palabras, así creció, así lo formaron y así se quedó. Nadie lo mueve, nadie lo cambia. Vamos a ir al libro de Hechos 7. Vamos a leer unos pocos versículos de Hechos 7. Aquí, en Hechos 7, Esteban, que era uno de los servidores en la iglesia de los apóstoles, Esteban declara, porque tenemos que ir a la palabra y preguntarle: Señor, ¿qué significa ser duro de cerviz? Y Esteban lo explica aquí. Esteban en Hechos 7. Esteban explica la dureza de cerviz de Israel al confrontar a los líderes religiosos de su tiempo que traicionaron y mataron al Mesías, y que ahora lo iban a matar a Esteban. Y Esteban les explica qué es ser duro de cerviz. No vamos a leer todo el pasaje, yo les recomiendo por favor estúdielo, porque ahí narra Esteban una breve historia de Israel y su dureza de corazón.
Pero yo le resumo aquí rápidamente. Los pecados de dureza de la nación se convirtieron en un patrón constante para la nación, que se habían hechos duros de servicio. Estos pecados, según Hechos 7, son, escúcheme los pecados porque le voy a resumir los pecados de Israel. Se retrasaban en cumplir las órdenes dadas por Dios. Dios les hablaba y no hacían caso a la primera. Y si cumplían, lo hacían con retraso. Dios les hablaba, pero no hacían caso a la primera. A pesar de eso, Dios fue paciente con ellos y Él mismo los conducía hacia el cumplimiento. Segundo, Esteban nos hace saber que ellos se llenaban de celos porque Dios hablaba a través de uno de sus hermanos. Dios levantaba a uno de Israel y sus hermanos se llenaban de celos porque Dios hablaba a través de uno de sus hermanos. Ellos se llenaban de celos por la honra que ese hermano recibía o iba a recibir por parte de ellos. A pesar de eso, Dios se glorificaba con los siervos que Él escogía y eran usados como medio de salvación para sus hermanos. Uno de los primeros ejemplos fue José y sus hermanos. Es que estaba arraigado en la familia. José tiene sueños de que Dios lo va a usar. Dios lo va a usar poderosamente para el bien de la familia, pero sus hermanos se llenan de celos. Y Dios, a pesar de eso, les tiene paciencia y lo levanta a José, y José les salva de una hambruna, de una muerte segura. Pero ese era un patrón en la nación. No solamente pasó con José. También otro pecado que Esteban narra es que ellos rechazan a los enviados de Dios para liberarlos. Ellos rechazan, pero a pesar de eso, Dios en su paciencia y amor les envía siempre caudillos, libertadores, que habían de conducir con maravillas y señales al pueblo hacia la victoria. ¿Qué es lo que pasaba? Dios les levanta a Moisés. Y Moisés va a poner paz entre sus hermanos. Y le dicen: ¿tú quién eres para nosotros venir a ponernos orden? A pesar de eso, Dios en su paciencia, a ese rechazado, Dios lo capacita para que después los libere de la esclavitud en Egipto. Desobedecieron y repudiaron a los mensajeros de Dios. Es decir, venía un mensajero de parte de Dios y ellos, ¿qué hacían? Lo rechazaban. Pasó con los profetas y pasó con muchos. También otro pecado que Esteban narra es que entregaron sus corazones a los ídolos que ellos hacían y se regocijaron en las obras de sus manos. Ellos veían a las naciones que hacían sus ídolos y ellos también. Dios les había ordenado que no, y ellos también volcaban sus corazones hacia esos ídolos. Y ellos los hacían y luego se regocijaban en las obras de sus manos. Es decir, se ponían felices de lo que habían hecho. Tallaban árboles, se ponían felices. Daban forma al barro, se ponían felices de sus ídolos. Pero detrás de cada ídolo hay un demonio. Y Dios los entregaba en cautiverio a esos demonios. Aún a pesar de que ellos eran idólatras, Dios decidió habitar con su tabernáculo en medio de ellos y les dio poder para tomar posesión de las naciones. Hacían grandes obras, edificaban edificios y encontraban su realización y significado en esos edificios. Pasó con el templo de Salomón. Llegaron a idolatrar el templo porque era majestuoso. Luego ese templo fue reconstruido, el templo de Herodes, y encontraban en esas edificaciones su realización, y no en el que les daba la fuerza para hacerlo. Dejaron de ver que solamente Dios era la gloria de Israel. Solamente Dios era el gozo, para volcarse a creer que su gozo era lo que hacían,
Mira el templo, mira las edificaciones, mira lo que hacemos. Otro pecado de Israel: resistieron al Espíritu Santo. Persiguieron y mataron a los profetas que les fueron enviados para advertirles del juicio y la esperanza del Mesías. No guardaron la ley que recibieron por medio de ángeles. Y leamos el versículo 41 de Hechos 7 que les hice abrir, por favor. Dice: en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. ¿Y qué pasaba? Se regocijaban en las obras de sus manos. Es como que Dios nos usa para hacer grandes cosas. Que nosotros, si nos vemos a nosotros mismos y si vemos de dónde Dios nos sacó, nos daríamos cuenta: solo Dios pudo haberlo hecho. Pero el orgullo entra al corazón. Ay, mira lo que he hecho, mira lo que he logrado, mira cuánto he ganado. Y nos regocijamos en esas cosas y nos olvidamos de regocijarnos en el Dios que lo hizo. Versículo 48, más adelante, mira lo que dice: sin embargo, el Altísimo no habita en cosas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Y esto lo dice Isaías. ¿Qué dice el profeta? El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Es un pueblo que no reconoció a Dios como el gozo, sino que su gozo era lo que lograba, lo que obtenía. Israel encontraba su deleite, su realización, su significado, su sentido de importancia en lo que podían lograr con sus propias manos. Que ellos querían un tipo de Dios y un tipo de adoración en el que ellos puedan demostrar cuán poderosos ellos mismos eran, cuán sabios ellos mismos eran, cuán justos. Ellos querían mostrar su propia moralidad, su propio celo religioso. ¿Acaso no fue eso lo que pasó en los tiempos de Jesús? Supuestamente el celo religioso. Obtuvieron su alegría de lo que ellos podían lograr, pero no del Señor. No quisieron depender de un Dios tan libre. No quisieron depender de un Dios tan grande, tan soberano, tan autosuficiente, que recibe Él todo el crédito por todo lo bueno. Él recibe y Él no se deja limitar ni controlar por ningún templo hecho por hombres. Esta descripción de dureza era la norma de comportamiento en la nación de Israel en los tiempos de Isaías. Todo esto que le he explicado es para que entendamos el contexto en el cual Isaías habla. Esta era la dureza de cerviz de Israel. Pero la revelación profética por medio de Isaías nos muestra que Dios no abandona en su pecado a ese pueblo, sino que, y ese es el punto número 2, el Señor exhorta a su pueblo. Primer punto, el Señor llama a su pueblo. El segundo, el Señor exhorta a su pueblo. Porque Dios ama a su pueblo. Dios lo reprende por su rebelión. Porque Él ama a su pueblo, Dios lo reprende por su falta de entendimiento y por su desprecio al Señor. Y lo va a hacer muchas veces. Y lo va a hacer por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque leímos en Éxodo 34 que el Señor Jehová es un Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Sabe qué? Ninguna otra nación de la tierra era exhortada como Israel era exhortado. Ninguna otra nación de la tierra era exhortada constantemente por seguir caminos ajenos a Dios.
Porque las naciones que seguían caminos ajenos a Dios, ellos recibían el juicio. Ellos eran juzgados sin exhortación. Ellos eran juzgados. Pero Israel, porque Él lo amaba, Él lo exhortaba. Esto es amor. ¿No lo es? Porque ese es el carácter de Dios. Por eso vamos a Isaías. Vamos a ir a Isaías. Y vamos a ver en los 5 primeros capítulos de Isaías cómo Dios trata con su pueblo. Primero, exhortándolo. Isaías 1, ya estudiamos el versículo 1. Vamos a ver el versículo 2 al 4. Mire lo que dice. Porque Dios ama a su pueblo, Dios lo exhorta. Mire lo que dice: oíd cielos, escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié, yo los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. En otras palabras, Dios les dice: Israel, ten cuidado. Tu destrucción es rebelarte contra mí. Tu destrucción, tu amenaza es tu falta de entendimiento. Tu destrucción es abandonarme y despreciarme y apartarte de mí, dice el Señor. Y miren cómo Dios reprende una y otra vez. El versículo 21 en Isaías 1 mismo. Dios los reprende, ¿por qué? Porque dejaron la justicia. Los mandamientos de Dios eran mandamientos que expresaban cuán justo es el Señor. Expresan justicia. Pero ellos habían abandonado la justicia. El 21 dice: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia. Moraba en ella la rectitud, mas ahora ¿qué hay? Asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Es decir, aún lo precioso estaba desintegrado. Tus gobernantes son rebeldes, compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno, corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Vamos a ir a Isaías 2, versículo 6. Vamos a recorrer estos 5 capítulos primeros de Isaías, que son el preámbulo a toda la profecía. Mire lo que dice aquí en Isaías 2, 6. Dios reprende a Israel por su idolatría y por haber tomado costumbres impías. Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Ellos habían traído costumbres de otras partes que Dios no les había ordenado. ¿Qué habían traído del oriente? Habían traído idolatría, habían traído brujería, habían traído supersticiones importadas de las naciones al este. Son adivinos como los filisteos, hacen tratos con hijos de extranjeros. Se ha llenado su tierra de plata y de oro y no tienen fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos y no tienen fin sus carros. Pero así como se ha llenado de esas cosas, dice el 8, también su tierra se ha llenado de ídolos. ¿Adoran qué? La obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos. Dios nos guarde, iglesia amada. Dios nos guarde de cuando tenemos logros y éxitos, pensar que nosotros lo hicimos. Porque Él es el que nos da la fuerza para hacerlo. Él es. Isaías 5, vamos al capítulo 5. El Señor les exhorta diciéndole: ustedes son mi viña
y los reprende porque esa viña, la viña es la planta de la uva, no está dando frutos. No ha dado fruto de justicia. Dice el versículo 3: y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? En otras palabras, he hecho todo por mi viña. ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Saltemos al versículo 7. Mire lo que dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá son su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Yo esperaba justicia, pero he aquí clamor. Vemos a Dios siempre exhortando a su pueblo. Y esto Dios lo hace, ¿sabe por qué? Porque Él ama a su pueblo y porque Él sabe qué es lo que nos hace daño. Iglesia, ¿sabes por qué Dios nos da sus mandamientos? Porque Él sabe lo que nos hace daño y Él nos quiere guardar del peligro. No desprecies los mandamientos del Señor, porque en los mandamientos, escúchame, está el estándar de Dios para que tú vivas poderosamente. Por eso hace 1 año y medio, si mal no estoy, o 2 años, llevamos a cabo una serie de los 10 mandamientos. Apenas 10, son muchos los mandamientos. Porque en cada mandamiento Dios nos expresa cuánto nos ama. Porque Él sabe lo que nos hace daño y Él nos quiere guardar. Y cuando creemos a su exhortación, cuando recibimos esas palabras, siempre va a haber lugar para el arrepentimiento. Es decir, hay la oportunidad para volver a Dios. Mire lo que dice Isaías 1, regresemos al capítulo 1, 16. Dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprended al opresor. Defended al huérfano. Abogad por la viuda. Miren la invitación del Señor. 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa cuán profundo hayas caído. No importa cuán negro sea tu pecado. El Señor te dice: ven, razonemos y pongámonos a cuenta. Esa es la invitación de Dios a todo aquel que cree en la exhortación de Él. Tus vestiduras llegarán a ser limpias. Amigos, si tú no has tenido un encuentro con Jesús, la invitación del Señor hoy es: ven a Jesús, abandona tus impíos caminos y Él limpiará tus vestiduras con su sangre. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. También Dios amonestó a Israel por medio de sus profetas. No solo Isaías, muchos profetas fueron enviados. Mire lo que dice 2 de Reyes 17:13. Este es un pasaje que expresa una verdad un poco lamentable, triste. 2 de Reyes 17:13. Mire lo que dice: y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres, que los envié por medio de mis siervos los profetas.
Sin embargo, ¿qué dice el versículo 14? Ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz. Endurecieron su cerviz. Como sus padres. Es decir, era una herencia. Dios visitaba la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Papás, mamás, si tú descubres un camino inicuo en tu vida, impío, arrepiéntete para que esa maldad ya no visite a tus generaciones. Porque esta maldad de la dureza de cerviz siguió a los hijos que no creyeron en el Señor su Dios. Verso 15. Desecharon sus estatutos y el pacto, lo más precioso que Dios les había dado. ¿Qué hicieron ellos? Desecharon sus estatutos, mandamientos y el pacto que Él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad, se hicieron vanos. Fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como esas naciones. Y abandonaron todos los mandamientos. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una acera. Acera era una diosa venerada por una de las naciones vecinas. Adoraron a todo el ejército de los cielos, es decir, adoraron a las estrellas. Y sirvieron a Baal. 17. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos, a sus hijas. Practicaron la adivinación y los augurios. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Vamos a ver en el transcurso de este estudio cómo Dios quitó al reino del norte de Israel a través de un instrumento que Dios utilizó, el imperio asirio. Porque cuando el hombre resiste su voluntad, aún así Dios siempre dará oportunidades de hacer lo correcto. Pero eventualmente, les digo, iglesia, la maldad llega a un punto sin retorno. Y esto nos lleva al tercer punto. El Señor castiga la iniquidad, corrige a su pueblo. Es muy importante esta declaración y que usted entienda. Dios castiga la iniquidad y corrige a su pueblo. Son 2 cosas diferentes. Hay que saber dividir y entender la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque leímos en Éxodo 34, en el carácter de Dios, versículo 7, Él no tendrá por inocente al culpable. Porque Él es el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué hace Dios entonces? Dios toma las riendas. ¿Y qué es lo que hace? Coge la maldad y Él la dobla. Coge la maldad del hombre, la dobla para hacer que cumpla sus propósitos eternos y sus propósitos redentores. La disciplina de Dios consiste en 2 cosas. 2 cosas son la disciplina del Señor. Primera, atraer a los malvados hacia su propia destrucción. Atraer a los malos hacia su propia destrucción, castigando así la iniquidad.
Y el segundo aspecto de la disciplina del Señor, Dios corrige al pueblo para que aprenda a depender de su Señor. ¿Qué hace con la iniquidad? Dios la corta, Dios la castiga, la extirpa, pero a su pueblo lo corrige. Isaías entonces también es un anunciador de los juicios de Dios contra la iniquidad y contra la disciplina. Y anuncia la disciplina para corregir al pueblo. Entonces, cuando el pueblo llega a un punto sin retorno, cuando la maldad llega a un punto sin retorno, Dios envía su castigo. Dios envía sus juicios. Algunos de estos juicios, Isaías 2:12, Dios humilla y abate. Aquí vemos en este capítulo, en esta porción, que Dios anuncia por primera vez. Isaías anuncia el día del Señor, el día grande y terrible que también profetizó Joel 2, y advierte que la altivez del hombre será humillada y sus ídolos serán humillados. Y aquí viene el castigo. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es, ¿está leyendo conmigo? Soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Verso 17, saltémonos al 17. Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. Dios decretó, la altivez será abatida. Y el Señor solo será exaltado en aquel día. Los ídolos desaparecerán por completo, porque Él los va a extirpar a los ídolos. Se meterán los hombres en las cuevas de las rocas, en las hendiduras de la tierra, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que se había hecho para adorarlos. Y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, ante el terror del Señor, ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Pueblo mío, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? Yo soy Dios, el hombre es nada. Otro juicio de Dios se expresa en malos gobernantes y en desorden social. Isaías 3, versículo 1 dice: el Señor Dios de los ejércitos quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan, todo sustento de agua. Al poderoso y al guerrero Dios los va a quitar, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al diestro artífice, al hábil encantador. Les daré muchachos por príncipes. En otras palabras, inmaduros los van a gobernar. Muchachos los van a gobernar. Niños caprichosos gobernarán sobre ellos. Y el pueblo será oprimido. ¿No les suena familiar esto? Todo este desorden y esta debacle es un juicio de Dios. Versículo 8 dice: pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. La expresión de su rostro testifica contra ellos. Y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Pero ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Oh pueblo mío, mira lo que dice: sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar. Se supone que el que guía, el pastor, está para
guiar al rebaño. Pero mire lo que dice: los que te guían son los que te desvían y confunden el curso de tus sendas. El Señor se levanta para contender y Él está en pie para juzgar a los pueblos. Otro juicio de Dios es vergüenza, deshonra y escasez de hombres. Vamos a Isaías 3:16. Aquí Dios le declara a las mujeres de Sión su pecado de altivez y lascivia y el juicio que les vendrá. Isaías 3:16. Además dijo el Señor: puesto que las hijas de Sión son orgullosas, andan con el cuello erguido y con ojos seductores, caminan con paso menudo, haciendo tintinear las ajorcas en sus pies. El Señor dice, versículo 17: el Señor herirá el adorno de las ajorcas, los tocados y las lunetas, los pendientes, los brazaletes, los velos, las redecillas, las cadenillas de los pies, las cintas, las cajitas de perfume y los amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de galas, las túnicas, los mantos y las bolsas, los espejos, la ropa interior, los turbantes y los velos. Por causa del orgullo y la lascivia, sucederá que en vez de perfume aromático habrá podredumbre. En vez de cinturón, cuerda. En vez de peinado artificioso, calvicie. En vez de ropa fina, cilicio. Cicatriz en vez de hermosura. Verso 25: tus hombres caerán a espada y tus poderosos en batalla. Sus puertas se lamentarán y estarán de luto, y ella, Sión desolada, se sentará en tierra. Y continúa esto en el capítulo 4, versículo 1, diciendo: porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Generalmente ustedes van a ver en las estadísticas que las naciones y los pueblos están conformados casi en igual número de hombres y mujeres. Las diferencias son mínimas. ¿Y quién lo hace? Dios. Dios mantiene el equilibrio entre hombres y mujeres, el número. Pero por el juicio de Dios, los hombres iban a escasear. 7 mujeres correrán a un hombre a pedirle nombre. ¿Qué otro juicio Dios declara? Después de haber advertido y advertido y advertido. Dolor y quebranto para los impíos. Isaías 5:8, no lo vamos a leer todo. Pero aquí Isaías declara dolor y quebranto para 6 tipos de impíos. 6 tipos de impíos. Primer tipo de impío: ay de los codiciosos. Dice el 8: ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. ¿Cuál va a ser el juicio de los codiciosos? Desolación, improductividad. ¿Sabe qué? Mientras una nación más se llena de codicia, más se hunde en la pobreza. Mientras más una nación procura las riquezas económicas, más se hunde en la pobreza. Segundo, hay para los inmorales, los que se deleitan en orgías. Ay de los que se levantan, versículo 11, muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira, arpa, pandero y flauta, vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Ay de quienes también, el 18 dice, los que se deleitan en la falsedad y desafían la justicia. Versículo 18, ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como coyundas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. También hay dolor y quebranto para los que distorsionan y confunden el bien y el mal. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal,
que tienen tinieblas por luz y la luz por tinieblas, y que a lo amargo llaman dulce y que a lo dulce llaman amargo. Hay también de los engreídos y jactanciosos. El 21 dice: ay de los sabios a sus propios ojos, ay de los inteligentes ante sí mismos, ay de los que pervierten la justicia. También en el 22, ay de aquellos héroes para beber vino, valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío y quitan al justo su derecho. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a secar. Dice Isaías 5:24: como consume el rastrojo la lengua de fuego, y como la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. ¿Por qué? Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos, despreciaron la palabra del Santo. Juicios. Y otro juicio que vemos en estos 5 primeros capítulos es el que está en el versículo 26 de capítulo 5. Isaías 5 dice que Dios traerá a sus enemigos a atacarlos con flechas y los tomarán por presas. ¿Cuáles fueron estos juicios? Asiria y Babilonia vinieron tras ellos. 5:26 dice: alzará Dios estandarte a la nación lejana, Asiria, pero le silbará desde los confines de la tierra, y aquí vendrá pronto con rapidez. En ella, en Asiria, nadie está cansado ni nadie se tambalea, ninguno dormita ni duerme, a ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura, ni se le ha roto la correa de su sandalia, porque sus flechas están afiladas, sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido es como de leona, ruge como leoncillos, gruñe y atrapa la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Si se mira hacia la tierra, he aquí tinieblas y angustia. Aún la luz se oscurece por las nubes. Iglesia, porque Dios está en el plan ¿de qué? De juzgar y eliminar la iniquidad. Pero a su pueblo, todo esto, Dios lo usará para corregirlo. Ojo, escúcheme. Dios quitará la iniquidad, pero guardará al remanente. Como lo vimos en los 2 mensajes anteriores, el tocón, el tronco que quedó, Dios cortó el árbol y lo encendió, lo consumió con fuego, pero dejó ese pedazo allí en la tierra, porque ese remanente Él guardará. Dios está en ese plan. El apóstol Pablo mismo exhorta a Tito a aplicar disciplina en la iglesia, extirpando al perverso. Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Qué hay que hacer con lo malo? ¿Qué hay que hacer con el cáncer? Sacarlo, extirparlo. Y eso es lo que hace Dios: elimina la iniquidad. El ejemplo de Israel nos muestra que el Señor castiga la iniquidad y la arrancará de su pueblo. El proceso de la disciplina implica que los malvados serán juzgados y quitados de en medio, pero a su remanente Dios lo corregirá. Todo esto porque Dios es justo. Dios atrae a los malvados hacia su propia destrucción, mientras salva su remanente. Por eso quiero terminar con este punto: el Señor restaura y da esperanza a su pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque leímos en Éxodo 34:7: el Señor es el que guarda misericordia a millares. El que perdona, la Biblia textual dice, el que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado. Isaías 1:27 dice: Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia.
¿Quién cargó con la iniquidad? ¿Quién se convirtió en iniquidad y en maldición? Cristo Jesús absorbió el juicio por nuestra maldad y ahora tenemos eterna redención. El juicio que merecíamos por ser duros de cerviz es el juicio que Cristo absorbió. Por eso dice Isaías 4, versículo 2: aquel día el renuevo del Señor, en mi Biblia está con mayúscula, porque no se trata de un retoño, de una planta. El renuevo del Señor es Jesucristo, Jesús el Mesías. Jesús el Mesías aquel día será hermoso y lleno de gloria. Y el fruto de la tierra, ¿quién es ese fruto? Jesús el Mesías. Será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén, por causa de ese renuevo, será llamado santo. Todos los que están inscritos para vivir en Jerusalén, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche. ¿No les suena familiar esto? Como guió a Israel en el desierto, llevándolo en sus alas, así Dios cubrirá a aquellos que están en Cristo Jesús, en el único que absorbió el juicio. Si Cristo absorbió el juicio y tú lo has creído, Él te cubrirá de su juicio con una nube y con un fuego. Será un cobertizo, dice el 6, para dar sombra contra el calor del día, refugio y protección contra todo juicio de tormenta y lluvia. Este es el abrigo que Jesucristo es para todos los que han creído en Él. ¿Cuántos se abrigan bajo esa nube, bajo ese fuego? Hemos llegado a ser suyos. Hemos sido recibidos en sus brazos. A los que están en Cristo, Dios ya no los puede castigar, porque Cristo recibió el juicio, pero ciertamente los puede reprender y corregir para que todo camino torcido sea enderezado. Es por eso que el mensaje de Isaías nos revela cómo el Señor que escoge, llama también, exhorta, juzga la iniquidad, la quita de en medio y corrige a su pueblo para que caminemos a la luz de su verdad. Es mi oración en esta hora que sea Dios alentando los corazones de cada uno de los que conformamos su pueblo a depender de Él, como pueblo de reyes y sacerdotes llamados a mostrar su gloria entre las naciones. Cristo ha hecho posible por su Espíritu Santo que habita en nosotros que podamos vivir en constante rendición a Él. Él lo hace, no tú, tú no lo haces. Yo no te estoy pidiendo que tú seas justo y recto. Estoy apelando a Cristo que está en ti. Él sí puede vivir en justicia y rectitud y conforme a la ley de Dios. Cristo en ti puede hacerlo, hermano y hermana. Dios nos guarde de idolatría al ampararnos en las obras de nuestras propias manos. Como el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 2, sean nuestras vidas una adoración continua en el altar del sacrificio. Pero esto es imposible en la vieja naturaleza. Tu vieja naturaleza no puede adorar a Dios con su vida. Bueno es Dios que juzgó nuestra naturaleza de iniquidad en aquella cruz, donde el Hijo de Dios hizo maldición para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Él tomó nuestra iniquidad. Iglesia amada, mientras tú inclinas tu rostro allí, ¿estás oyendo hoy su voz?
¿Estás oyendo hoy la voz del Señor? No se endurezcan nuestros corazones. Que podamos vivir doblegando la voluntad de nuestra carne. Que podamos vivir en completa devoción a Él. Señor Dios, la agenda de este mundo y la cultura de este mundo no nos doblega, no nos controla, no nos domina. La devoción de nuestros corazones es solo para ti. Puedes levantar tus manos y decirle: Señor, mi devoción es para ti. Mi completa devoción es para ti. Ningún Dios de este siglo robe mi admiración. Ningún Dios de este siglo me quite un suspiro. Nuestras agendas no sean manejadas por los valores de este mundo. Sea nuestro tiempo, sea todo recurso que tenemos, medios que glorifican al Señor. Señor, hoy nos rendimos a ti. Nosotros no podemos hacerlo, pero Cristo en nosotros sí. Sea nuestro tiempo y nuestros recursos medios que expresan que somos un pueblo de bendición y que somos un pueblo de generosidad, porque somos de la simiente de Abraham y a nosotros por la fe nos pertenece el privilegio de ser la bendición para las familias de la tierra. Cuenca sea bendecida por causa de un remanente que no tiene otra devoción sino el Señor. Ecuador sea bendecido por una ciudad que ha sido traída a la obediencia del Señor. Salmo 32:8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, no seas como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús.